Se dice que hoy en día uno de los peligros más latentes para un peatón es andar distraído con el celular mientras se camina, y que entre más sofisticados se van volviendo los equipos y más seductoras y adictivas se están volviendo las aplicaciones, más distracciones ofrecen y los accidentes aumentan cada vez más. ¿Será? Las consecuencias pueden ser desde graciosas anécdotas hasta grandes fatalidades. Andar distraído también es un problema que puede hacer que nos perdamos de momentos importantes en nuestra vida. ¿Alguna vez te has perdido de algo bueno por andar distraído? Vamos a orar. Padre bendito, te queremos pedir que nos ayudes a entender lo que puede causar la distracción en nuestra vida y de las cosas que nos podemos perder. Te pedimos que nos ayudes y que tu Santo Espíritu nos guíe. Amén. ¿Te imaginas que un día estés tan absorto en tus pensamientos y argumentos que tuvieras la oportunidad de encontrarte con el mismo Señor Jesucristo en persona y que no te dieras cuenta? Sería algo lamentable, ¿verdad? Precisamente de un caso así quiero compartirte hoy. Lucas el Evangelista nos cuenta de esta singular ocasión y su relato comienza así. Ese mismo día, dos de los seguidores de Jesús iban a Emaús, un pueblo a 11 kilómetros de Jerusalén. Mientras conversaban de todo lo que había pasado, Jesús se les acercó y empezó a caminar con ellos, pero ellos no lo reconocieron. Lucas 24, 13 al 16. Este relato siempre me ha intrigado, pues si leemos con atención podemos darnos cuenta que estos dos personajes que van caminando están hablando del trending topic del momento. Hashtag Jesús ha resucitado. Y algo aún más interesante es que estos dos personajes no son ajenos a Jesús, son como tú y como yo, personas que están interesadas en conocer más del Señor, son seguidores de Jesús. El relato nos dice que este se acercó y comenzó a caminar con ellos, y ellos no lo reconocieron. Tal vez no le tomaron importancia, tal vez iban tan distraídos en su plática, planteando sus teorías, dudas y especulaciones tan intensamente que se estaban perdiendo de que sin lugar a dudas era su mejor momento, encontrarse con el mismo motivo de su conversación. Hashtag Jesús ha resucitado. Entonces pasa algo que me hace ver que el Señor tiene muy buen sentido del humor. El relato dice que mientras conversaban de todo lo que había pasado, Jesús les preguntó, ¿de qué están hablando por el camino? ¿Que de qué están hablando? Es casi como si les dijera, ¿acaso hablan de mí? Y aquí notamos algo que nos ayuda a entender a este par de distraídos seguidores de Jesús, pues el escritor nos habla de algo que hasta este momento desconocíamos. Ellos dos estaban tristes. Nuestro estado de ánimo es un factor muy importante en nuestro caminar en la fe. Al ver su tristeza, Jesús les pregunta, ¿qué está pasando? Y ellos responden y le cuentan todo, desde la aceptación que él tenía con el pueblo y cómo es crucificado por los romanos por influencia de los líderes religiosos judíos, de sus expectativas personales acerca de que él fuera su libertador, que él había sido sepultado y lo que se decía acerca de su resurrección. Ellos tenían toda la información acerca de la muerte, sepultura y resurrección de Jesús, pero estaban en un estado de negación, a tal grado que tenían al mismo Jesús enfrente de ellos y aún así no lo podían ver. Sí, te repito, ellos tenían toda la información, pero lo que les hacía falta era aceptarlo, creerlo. Y así es con nosotros. Podemos tener toda la información que hay en la Biblia, pero si no creemos, si no vivimos nuestra fe, nos estamos perdiendo de la bendición de contar con la presencia del Señor en nuestra propia vida. ¿Cuántas veces podemos leer la Biblia y encontrar los planes maravillosos que Dios tiene para nosotros? Y podemos escuchar los testimonios de cómo Dios ha actuado en las vidas de nuestros hermanos. Y cuando nos toca a nosotros, estamos tan sumidos en nuestra tristeza, en nuestra preocupación o depresión, que nos perdemos de la bendición de la presencia del Señor en nuestra propia vida. La fe hace una gran diferencia. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Acéptalo. No vaya a ser que Jesús te diga lo mismo que les dijo a ese par. Jesús les dijo, ¿por qué son tan lentos para creer todo lo que enseñaron los profetas? Lucas 24:25.
Para las dos únicas cosas que el Señor quiere que seamos lentos es para la ira y para responder sin escuchar. Pero para creerle, seguirle, proclamarle, ayudar y para bendecir, Él quiere que estemos listos, prestos y dispuestos. Luego, Jesús les explicó todo lo que la Biblia decía acerca de Él. Empezó con los libros de la ley de Moisés y siguió con los libros de los profetas. Lucas 24:27. De Jerusalén a Emaús hay 11 kilómetros y una persona se tarda aproximadamente 13 minutos en recorrer 1 kilómetro en promedio. La plática de Jesús con Cleofas y su compañero duró unos 143 minutos, lo que es aproximadamente unas 2 horas y media. Para mí es muy interesante que el tiempo que pasaron juntos es más o menos el 10% de lo que dura un día. ¿Cuánto tiempo le dedicas a compartir de Dios al día? Tal vez podemos entender que tenemos que diezmar tiempo a Dios y que Él no ve ningún inconveniente que lo hagamos mientras vamos por el camino. Incluso puedes tomarte un tiempo para invitarlos a cenar. Cuando se sentaron a comer, Jesús tomó el pan, dio gracias a Dios, lo partió y se lo dio a ellos. Entonces los dos discípulos pudieron reconocerlo, pero Jesús desapareció. Lucas 24:30 y 31. Vivimos en una época de distracción sin precedentes, pero aún ahora el Señor nos invita a estar atentos a su presencia, a su voz y a su voluntad. Hashtag Jesús ha resucitado y está contigo en el camino, que no te agarre distraído. Cuando tengas un encuentro con el Jesús resucitado, te invito a que hagas lo mismo que hicieron estos dos. Ve y cuéntaselos a todos. Dios te bendice.